Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a empezar este tiempo. Quisiera iniciar con el siguiente comentario antes de entrar al texto, antes de leer el texto. Quisiera empezar comenzando por lo siguiente. Hay una enfermedad que quisiera que podamos meditar por un instante para trasladarlo al texto que nos corresponde. Hay una enfermedad que he estado investigando, que supuestamente es la información que he conseguido, es que anualmente provoca la muerte de 5.260 personas en Bolivia. Aproximadamente 5.000 personas cada año mueren por esta enfermedad. Y esta enfermedad, si bien puede ser tratada, requiere que ese tratamiento sea toda la vida. No es una enfermedad que después del tratamiento termina ahí, sino que requiere un tratamiento para toda la vida hasta que te mueras. Es una enfermedad que, si te descuidas, puede provocar daño en tus ojos, en tus riñones, en tus nervios, en tu piel, en tu corazón, en tus pies, que es lo más común que se ve. Esa enfermedad es la diabetes. He sido testigo de lo que causa esta enfermedad en muchas personas que la descuidan. En Cochabamba, cuando íbamos a predicar el Evangelio, íbamos a la parte donde decía infectología. Ahí es donde nosotros usábamos barbijo. Actualmente ya todos usamos por causa del coronavirus. Pero para entrar a infectología en aquel entonces, años atrás, donde no había todavía el virus, donde casi nadie usaba barbijo, las personas o los encargados del lugar de infectología nos decían no pueden entrar a menos que estén con barbijo. Entrábamos y la mayoría de los pacientes eran en su mayoría diabéticos y en su mayoría sus pies ya casi para amputarles y todo. Es una enfermedad terrible. Uno se pregunta ahí al ver a las personas, si bien estamos compartiendo el Evangelio, ¿por qué causa fue eso? ¿Qué tuvo que pasar para llegar hasta ese extremo? Bueno, hay muchos investigadores que analizan cuáles son las razones. Y una de esas es que la gente que tiene esta enfermedad sufre esas consecuencias terribles, incluso del pie o perder un pie, debido a que no sigue las instrucciones del médico. Si tan solo siguieran las instrucciones del médico, podrían pasar esta vida tranquilamente. Una buena alimentación, buenas recomendaciones médicas, no habría ningún problema. Pero lastimosamente muchas personas llegan a esos lugares por el descuido, por no seguir las instrucciones del médico o las instrucciones de alimentación que se les requiere. Les digo esto, hermanos, porque vamos a entrar a un libro donde un pueblo para quien fue escrito este libro estaba sufriendo las terribles consecuencias de haber descuidado las instrucciones de Dios. Cuando estamos en esa situación, cuando sufrimos las terribles consecuencias a lo que nos llevó el no haber escuchado a Dios, muchas personas se quejan contra Dios. Muchas dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Ese pueblo estaba así. Estaba sufriendo las terribles consecuencias de su desobediencia. Y podrían ser tentados a culpar a Dios por sus desgracias. Para evitar eso, este libro fue escrito. Para que esos hombres vean que fue porque estaban desobedeciendo a Dios que sufrieron esas consecuencias. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 6, vamos a dar lectura. Aquí Dios le está diciendo a Salomón todo lo que le va a ir bien en los versículos anteriores, pero aquí viene la advertencia en el versículo 6, una advertencia que es para nosotros, que era para el pueblo que recibió este libro. Dice así: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán, y todos los pueblos, a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron.
Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos leído tu palabra. En este tiempo, Señor, vamos a explicar de manera general este libro, Señor, que necesitamos conocer. Un libro que muchas personas no lo leen. Te pedimos en este tiempo, Señor, nos ayudes, nos motives, pongas en nuestro corazón el deseo de leer este libro, estudiar este libro. Permíteme a mí, Señor, en este tiempo, plasmar de manera general todo lo que tu pueblo necesita antes de estudiar y leer este libro. Ayúdanos, Señor. Te necesito en este tiempo, Padre. Habla a través de mí a tu pueblo. Habla a los oídos de tu pueblo, para que tu pueblo sea edificado y pueda honrarte y pueda servirte. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, estamos yendo libro por libro. Este es el tiempo en el que entramos al panorama general de la Biblia. Libro por libro estamos conociendo solo la parte general. De manera específica, eso lo estamos haciendo, lo tenemos con el pastor Álvaro, como en el caso de Romanos, que estamos yendo versículo a versículo, como en el caso en el segundo turno que vamos a tener hoy con el libro de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas va a ser versículo a versículo. Conmigo, pasado 3 domingos, vamos a un libro de la Biblia a conocer de manera general, a mirarlas desde arriba, para luego adentrarnos al bosque de la palabra de Dios. Hemos ido por Génesis, hemos ido por Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después fuimos a Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, y ahora estamos en primero de Reyes. Espero que a medida que hemos ido avanzando ya esté en su mente dónde están los libros, cómo están ordenados, para que por lo menos cada vez que los pastores digan, vayan a tal texto, tú ya sepas, esos libros yo me acuerdo y están en los primeros lugares. Ya esté en tu mente. Espero que así esté sirviendo de mucho para cada uno de ustedes. Nuevamente, por amor a los que por primera vez nos están visitando o están escuchando estas enseñanzas, voy a hacer por amor, y yo sé que tal vez los que ya han estado continuamente, tal vez puedan decir, otra vez va a repetir lo mismo. Tengan paciencia y espero también estén ganando misericordia también por aquellos que no conocen todavía y que quieren saber por qué razón. La razón es muy simple, o el propósito mismo también, propósito por el cual estudiamos o tenemos este panorama general, es para que ustedes, hermanos, tengan un buen estudio y no malinterpreten la Biblia. Ese es el propósito, para que ustedes estudien bien el libro. Muchos dicen, ¿cómo es que el pastor sabe tanto de la Biblia? ¿Cómo es que puede explicarnos detalladamente cada versículo? ¿De dónde? Es porque el pastor lee la Biblia de principio a fin. Es que conoce la Biblia de manera general. Ese es el secreto, para luego ir a los versículos. Si no leyéramos la Biblia, si no tuviéramos toda la Biblia en nuestra mente, por lo menos de manera general, es muy difícil ir a los lugares específicos. Es muy difícil. Ese es el secreto. Por eso sabemos otros textos. Mientras estudiamos un texto, a nuestra mente viene todo lo que hemos aprendido de manera general y vamos a esos textos. Razones, porque lastimosamente hay iglesias, entre comillas digo iglesias, que no dejan que los miembros lean la Biblia. No te dejan leer la Biblia. Yo sé que los católicos romanos especialmente no conocen su Biblia, muchos de los que asisten ahí. Solo tienen su Biblia abierta en un salmo y ya, pero no conocen la Biblia, no les dejan. Y en las iglesias, entre comillas, cristianas, también no les dejan leer la Biblia, con la excusa de que la letra mata, ¿no? Con eso te están diciendo, no leas la Biblia, te vas a morir, la letra mata, no es bueno. Ya hemos ido hablando que eso está sacado de contexto, ese texto que están usando, ¿no? En Corintios. Pero lo cierto es que Dios nos manda que leamos su palabra, vamos a ver eso. Y también, nuevamente, si bien no nos están persiguiendo todavía, hermanos, no es prohibida la Biblia, es un motivo más para aprovechar y leer la Biblia. Nosotros tenemos ese privilegio. ¿Quién le arrestan aquí? ¿A quién le van a arrestar ahorita por haber traído su Biblia? ¿A alguien le van a arrestar por leer la Biblia en sus casas? ¿A alguien? No. Pero en otros países sí hacen eso. Sí hacen eso. Así que
Aprovechen esta gracia de parte de Dios de que está permitiendo que podamos leerla en nuestro país. No sé hasta cuándo va a ser eso, no lo sé. Puede que sea muy pronto en el cual se prohíba, no lo sé. Pero aprovechemos al máximo, conozcamos la palabra de nuestro Señor. Ya habiendo dicho esto, hermanos, ahora sí vamos al libro. Vamos a dividir en dos partes este libro. Primero, voy a dar razones para leer este libro. Quiero dar unas razones, espero con estas razones estimularles a que vayan a este libro y lean junto con su familia de manera personal, pero que puedan leerla. Y después voy a darles datos generales del libro de Primero de Reyes, datos generales. Ahí vamos a conocer un poquito el libro antes de leerlo. Es bueno hacer eso, hermanos. Es bueno conocer los datos generales antes de leerlo. Así que vamos a empezar. Razones para leer el libro de Primero de Reyes. Primera razón que quiero darles, hermanos. Nos muestra o nos enseña la importancia de los registros históricos. Si hay aquí algún hermano o hermana que le apasiona la historia, este es un libro al que puede acudir. Porque el autor que ha realizado este libro ha acudido a registros históricos. Si ustedes quieren saber, miren, por ejemplo, 14:19, Primero de Reyes 14:19, mire cómo el autor plasma lo siguiente. 14:19. El autor dice lo siguiente: los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Es decir, el autor que ha hecho para este pueblo, que ahorita vamos a explicar qué tipo de pueblo es, lo que ha hecho este autor es buscar registros históricos. Y entre esos, uno de los registros de los libros de los reyes de Israel, todo lo que se ha registrado. Entonces, los cronistas escribían a detalle todo lo que los reyes hacían. Creo que algo así hacen también en nuestro país por cada presidente, ¿no? Si uno quiere estudiar la vida de los presidentes, hay, ¿no ves?, registros de lo que hicieron. Entonces, algo así, y el autor busca esa información y la plasma aquí. No pone todo, sino lo necesario, según su propósito, coloca en este libro. Pero debemos darnos cuenta de que está buscando registros históricos. Por ejemplo, más adelante, 15:17. 15:17. Y subió Baasa, rey de Israel, contra... perdón, a ver. 14:29, perdón. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, todo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, otro libro. El primero era de los reyes de Israel, y en aquí las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, buscando registros para hablar. Así que, hermanos, es correcto, si alguien aquí tiene ese deseo de ser un historiador, aquí ya tiene un libro para poder leer cómo lo hizo, qué hizo y todo eso. Una forma de recolectar, incluso de investigación también, ¿no? Para investigar algo tú necesitas recurrir a investigaciones, ¿no? De personas que ya hicieron algo o tuvieron un avance en lo que tú estás queriendo tratar. Entonces, esto va a ayudarte, hermano, a poder meditar cómo es que la palabra de Dios, en este caso un autor, realizó esa investigación, realizó eso. Así que, para los historiadores que están acá, sería bueno que lean Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Otra razón, muestra la importancia de la influencia materna. A los que dicen, no ve que casi la Biblia no habla nada de las mamás, aquí sí. Es importante la influencia materna. Por ejemplo, vamos a ver capítulo 1, versículo 11. Vamos desde el capítulo 1. Versículo 11. ¿Qué va a decir ahí? A ver, ¿quién habla ahí? Entonces habló Natán a Betsabé, ¿quién? Madre de Salomón. Ahí está una mujer que es madre de Salomón. ¿Quién es Salomón? El rey que ha sido conocido como alguien sabio. Hay muchos que conocen el Salmo 31, ¿verdad? Ellos tal vez atribuyen a Salomón y que en este caso su mamá le decía Lemuel y le explica la sabiduría, ¿no? Su mamá. Entonces vemos aquí también que si bien Salomón fue considerado alguien sabio,
no creo que haya sido simplemente de la noche a la mañana, sino fue el trabajo también de una madre que trabajó en su corazón. Por ejemplo, vamos más adelante, 14, 21, 22, en un sentido negativo vamos a ver acá. En un sentido negativo, aquí podemos decir en algo positivo, una influencia materna positiva, pero en el 14, 21, 22, ¿qué vamos a ver? Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboam cuando comenzó a reinar, 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta madre, en este caso, de manera negativa, influyó en la vida de Roboam. Era una amonita. Es interesante que la Biblia, hermanos, porque hay más textos, va a hablar de otros reyes también, y va a decir su mamá, va a decir quién es su mamá. Podemos ver que ha influido la mamá de manera positiva, como también de manera negativa en su hijo. En este caso, esta mujer amonita ha influido de manera negativa en Roboam, por eso las cosas malas que hizo su hijo Roboam. Es importante, ¿han escuchado ese dicho que, bueno, estaba investigando y había un dicho interesante? La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Un dicho interesante, ¿no? Y que aquí tiene cierto respaldo con lo que estábamos viendo acá. ¿Por qué la palabra de Dios se toma el tiempo para no solamente decir las maldades o las bondades que hizo tal rey? Se toma la libertad de poner incluso el nombre de quién fue la mamá. Porque el nombre de la mamá es muy importante, hermanos, la influencia materna en la vida de las personas. Por ejemplo, ¿qué dice Proverbios 1:8? Esto a los que están con de Proverbios, siguiendo con el pastor Álvaro, él ya nos predicó Proverbios 1:8, hablando de la mamá y del papá. ¿Y qué dice de la mamá? ¿Qué dice? Vamos a leer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra dirección es Torah. No menosprecies la ley que tu madre te está enseñando, la Torah. Les animo a que vayan, hermanos, a ese tiempo cuando el pastor nos enseñó sobre esto. Explicó un poco más, pero tan solo mediten en la Torah, la ley, la madre encargada de enseñar a sus hijos la ley. Y si su hijo hacía malo cuando era grande, es porque era una madre que no ha enseñado la ley. Y esta mujer de la mamá de Roboam era amonita, no era judía. Por lo tanto, ¿qué iba a enseñar? Una judía sí podía enseñar acerca de la ley, o por lo menos entendían que eso debía ser así. La palabra de Dios llama a que las madres enseñen la Torah. ¿Cuál es la Torah? Los 5 primeros libros de la Biblia. Enseñen a sus hijos, a sus hijas. Proverbios 31:1, lo que hemos visto, lo que les he ido comentando, ahora un poco a especificar algunas cosas acerca de la madre. 31, versículo 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá. Él está reconociendo el rey Lemuel, por eso a muchos comentan que puede ser Salomón, puede haber un debate, pero por lo menos ahí es un rey que está diciendo lo que le decía a su mamá. ¿Y qué le decía a su mamá? Que lo que le enseñó. Esta palabra enseñar, hermanos, puede ser castigar, amonestar, corregir, azotar también. Una madre que disciplina a sus hijos, que cuando se portan mal los disciplina, los azota. Una madre que hace eso, podemos ver buenos resultados cuando sea adulto y puede ser un buen rey. Y una madre que no haga eso, vemos eso, lo vamos a ver en los reyes, por eso hicieron lo malo. 29:15, retrocedan atrás. 29:15 de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría. Eso es lo que está hablando acerca de la madre que azota, que disciplina a su hijo. Pero, o más, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es algo interesante, hermanos,
que las personas que tienen mucho dinero, no es de extrañar que muchas personas que tienen mucho dinero miman mucho a sus hijos, ¿verdad? En su mayoría, no voy a decir todos, pero es algo bien común. En nuestro contexto de digamos, de clase media baja, las madres son bien rigurosas, ¿no? Nos disciplinan muy fuerte muchas veces, ¿no? Tal vez demasiado, ¿no? Pero el caso es que vemos el otro extremo donde los miman demasiado. Y esos son los que avergüenzan a la madre. Y ahí está registrado, para vergüenza de esas mujeres. La maldad que esos reyes hicieron, para vergüenza de esas mujeres. Esa palabra avergonzar, ruborizar, confusión. ¿Qué ha pasado? Nunca pensé que actuarías de esa manera. Confusión. Eso es lo que causa un hijo a quien no has corregido. Eso es lo que va a causar aquí, hermanos que estén aquí con sus hijos, si no los disciplinan, si no les enseñan la Torah desde pequeños. Va a ser vergüenza para ti. Hoy conocemos a esas mujeres a través de este libro. ¡Qué vergüenza! Pero también vamos a conocer quizá aquí mujeres que van a mimar a sus hijos en vez de disciplinarlos. Y vamos a ver su vergüenza a través de la actitud de sus propios hijos. Pero también lo contrario también se puede ver. Madres que sí hacen eso. Y vemos reyes que han hecho lo correcto. Van a ver allí más adelante un rey que hacía lo correcto y ahí decías el nombre de su mamá. Eso es alegría. Eso es de honra para la mamá. Muchos quieren escuela dominical, ¿no? Creo que puede haber muchos factores por los cuales quieren algunos sigue escuela dominical. No quieren ser avergonzados por la indisciplina de sus hijos en el culto. Por eso prefieren un lugar de que hagan ahí su berrinche, su escándalo. Porque si están aquí va a ser escándalo. Y simplemente va a ser vergüenza para ti por la indisciplina de tu hijo. Pero yo prefiero que aquí por lo menos la madre esté luchando con sus hijos aquí. Y aunque sea un poquito la vergüenza, porque sí, es verdad que hay cierta vergüenza, pero por lo menos se ve que están haciendo el esfuerzo para corregirlos, para que cuando ya sean adultos no sean vergüenza. Pero algunos, para evitar la vergüenza, quieren una escuela dominical donde hagan su berrinche y crecen y son adultos y son una vergüenza para esos padres. Lean este libro. Admírense al ver cómo la Biblia describe a esas mujeres. Alégrense por esas mujeres que sí han hecho lo correcto. También a su vez nos muestra que no hay lugar para excusas en los hijos. La otra parte. Porque un hijo puede decir, ¿ves? Yo soy una vergüenza para mi mamá porque ella no me ha corregido. O sea, ¿ves, mami? Vos no me corriges. Puede alguien que quiera decir así, se puede atrever a decir, mira, por eso soy así, mami. O sea, tienes que aceptarme. Soy una vergüenza por esa razón, porque tú me has criado mal. Como echándole la culpa. No, no hay excusas. Mire lo que pasa en 1 de Reyes 15, 9, 13. Hay un rey que a pesar de que su mamá no era alguien que le ha instruido bien, ¿qué hizo este rey? Vamos a ver. 9:13. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Buen tiempo duró su reino. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Mira, sus padres, dice. Maaca y su padre tenían ídolos. Y él hizo lo contrario de lo que hicieron ellos. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Vemos aquí, sí, es la regla común de una madre que hace lo incorrecto, es hijos que avergüenzan, pero también hay misericordia de parte de Dios, donde a pesar de la negligencia de la madre, el hijo, por la misericordia de Dios, responde correctamente. Debe haber aquí algunos hijos así. Hijos que a pesar de que tu madre no ha hecho lo correcto y aún todavía tiene ídolos, su trabajo, sus hobbies, no ha hecho lo correcto. A pesar de eso, Dios obró en ti
y tú sí haces lo correcto, a tal punto de incluso corregir a tu mamá, de decirle lo que está mal. No hay excusas. Así que si alguien ya aquí estaba diciendo, ya quería poner excusas, decir, mi madre no hace así, por eso yo voy a hacer una vergüenza para mi mamá, no hay excusas. Aquí hay un hijo que sí, a pesar de todo, ha sido un buen hijo, ha sido un buen rey. Muestra que la moralidad en los gobernantes es importante. Para el mundo, ¿qué es lo más importante? Siempre y cuando gobierne bien, no hay problema cómo será su vida familiar, no nos interesa. A Dios sí. A Dios sí le interesa la vida moral de los gobernantes. Le interesó la vida inmoral de Salomón. Salomón era un hombre sabio, gobernó bien a la nación era próspera, económicamente hablando, pero su inmoralidad era terrible. Primero de Reyes 3, capítulo 3. Vamos a ver cómo es que se ha ido decayendo este rey sabio que ha gobernado bien. Primero de Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Se casó con una mujer egipcia. ¿Qué dice más adelante? A raíz de ese casamiento, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, la que comentó en los versículos atrás, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. A raíz de esto, hermanos, hubo la división del reino. El reino se dividió con su hijo Roboam. Hubo terribles catástrofes por eso. A Dios le importa. ¿De qué sirve que sea sabio? ¿De qué sirve que haya gobernado bien a la nación? ¿De qué ha servido de que sea próspera la nación económicamente hablando? Uno podría decir, mientras estemos bien económicamente, ¿qué importa lo que haga Salomón? Seguramente tenían así las personas, no había escándalos de parte de las personas. ¿Qué importa que tenga esas mujeres? Lo bueno es que él nos está gobernando bien. Es un buen gobernante, estamos económicamente bien. Así mide uno, ¿no?, la sociedad a la política misma. Mientras gobierne bien, ¿qué importa lo que haga en su hogar? ¿Qué importa si está divorciado? ¿Qué importa si tiene otra mujer? En Estados Unidos hubo un escándalo, algo que se le llamaba el escándalo espero decirlo bien, Lewinsky, del presidente Clinton, ¿no?, que tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa, a lo cual él se negaba a la nación, todo un escándalo. Creo que algunos había divisiones de opiniones en este asunto. Algunas personas decían, ¿qué importa si él nos gobierna bien, está bien el país? ¿Qué importa eso? Otros decían, no, importa. Y había división de opiniones. En el caso del creyente que entiende lo que está viendo acá, sí importa. Para Dios sí importa la vida moral. Y si puedo aplicarlo también en parte a la iglesia, sí importa la moralidad del pastor. Sí importa eso. Es triste escuchar cómo hay otras iglesias que permiten que sigan esos pastores adúlteros. Sigue predicando con la excusa de decir, no toques al ungido de Jehová. Tienen otras familias. Son adúlteros, son ladrones. No solo la inmoralidad tiene que ver con la sexualidad, hermanos, sino con ir en contra de lo que Dios dice. Los otros de ellos, ustedes van a ver las otras cosas que hicieron. Quizás no fueron adúlteros como lo fue Salomón, pero hicieron otras cosas terribles en cuestión de dinero,
en cuestión de idolatría. Sí importa. Importa la moralidad de los pastores. Si uno de nosotros, los pastores y los que vendrán, cae en inmoralidad, importa, debe salir. Oren más bien para que sus pastores no caigan. Somos débiles. Oren. Rueguen a Dios que no pase eso con nosotros. Cuando escucho que un pastor cayó, no viene a mi mente y decir, qué terrible lo que hiciste, sino viene a mi corazón, yo puedo caer igual, protégeme, Señor. Porque la moralidad sí importa. Importa. También nos muestra la importancia de seguir el consejo de los ancianos. Ahí hay una narrativa que es muy conocida, ¿no? Del rey Roboam, que le dicen, ¿cómo vas a gobernar ahora? Y Salomón ya no va a reinar, él va a reinar, y él pide consejo a los ancianos, ¿no? Y los ancianos le dan un consejo muy sabio. Pero ¿qué hace este rey? Va a sus amigos, ¿no? Y a sus amigos les pide un consejo, ¿y qué le dicen sus amigos? Le dan un mal consejo. ¿Qué hace al final? Sigue el mal consejo, ¿no? Es importante seguir el consejo de los ancianos. Eso está en el capítulo 12, 6, versículo 8, 14. Por cuestión del tiempo, hermanos, no voy a ir al texto, pero les doy ese dato. 12, 6, 8 al 14 está esa narrativa. Lastimosamente, actualmente los jóvenes cuando buscan consejo buscan a sus pares, ¿no? Casi no buscan a los mayores porque saben que les van a decir lo correcto. Y ellos no quieren eso, quieren una opinión que ellos conozcan de alguien a su igual. Me gustó mucho la actitud de unas amigas cristianas. Eran de la misma edad. Esto es verídico por si acaso porque yo lo he visto, yo sé. Me comentó la misma amiga, ¿sí? Dice que estaba ella en conflicto, me estaba comentando, yo estaba en conflicto, no sabía qué hacer, qué decisión tomar. Y fui a donde su amiga, que era cristiana de la misma iglesia, a quien le dijo, ¿qué puedo hacer? Y me gustó la respuesta de esta amiga. Le dijo, ¿qué te puedo decir? Somos de la misma edad, yo no sé mucho. Ve a buscar a los hermanos mayores, que saben más que yo. Ve a buscar a los pastores. Creo que sí, con ese consejo dio muestras de madurez. Pero ella entendía eso. Qué importante es seguir el consejo de nuestras personas mayores. De aquellos, en este caso, pastores, hermanos maduros en el Señor. Nos libraríamos de muchas catástrofes si siguiéramos el consejo o buscáramos el consejo de aquellos que son mayores que nosotros y que han vivido más. Incluso saben los errores que han cometido y para advertirnos, no cometas el mismo error. Este consejo, hermanos, trajo catástrofes en la vida de los reyes. Este consejo dividió el reino. Era solo un reino y dividió por haber seguido el consejo de esos jóvenes. No sé qué va a causar en algunos de ustedes que están acá, que siguen buscando el consejo de sus iguales, en vez de buscar el consejo de hermanos maduros en el Señor, de los pastores. También nos muestra la misericordia de Dios al enviar profetas. La misericordia de parte de Dios al enviar profetas. Hermanos, estos reyes estaban haciendo mucho lo que querían, estaban fallando. Tranquilamente Dios los podía dejar así. Corrómpanse. Hagan lo que les plazca en gana, porque ya iba a venir consecuencias terribles. Pero Dios en su misericordia envió profetas. Envió al profeta Ahías, capítulo 11, 29, el profeta Ahías, al rey Jeroboam, eso le envió. Al profeta Jehú, capítulo 16, versículo 7. Al profeta Elías, que es el más conocido, lo envió del capítulo 18 al 22, son varios capítulos que nombra a Elías.
Elías está predicando a un rey muy malvado, hermanos. Tranquilamente, vuelvo a decir, en su maldad lo hubiese dejado Dios a ese rey. Pero envió un profeta, a Micaías, capítulo 22, versículo 8. Dios enviando. Y lo mismo la aplicación en nuestro contexto, hermanos. El andar mal, el que las iglesias sigan haciendo lo malo, Dios puede dejarlos así, que se sigan corrompiendo en su maldad. Pero Dios, a pesar de eso, tiene misericordia y levanta hombres, hombres de Dios, hombres fieles a su palabra. A pesar de que no merecemos buenos pastores, Dios envía. Dios tiene misericordia. Dios sigue siendo el mismo. Somos bendecidos gracias a esos pastores, fieles al Señor, que están dispuestos a ser incluso vituperados, insultados por otras iglesias. Demos gracias al Señor. No digan simplemente gracias, pastor. Digan gracias, Señor, por tu misericordia. Eres bueno con tu pueblo, a pesar de que nosotros muchas veces somos inclinados al mal. Tú eres bueno con nosotros al enviarnos pastores fieles a tu nombre. Y los dos últimos razones, hermanos, que ustedes ya conocen, pero también para aquellos que de primera vez están escuchando, la razón por la que uno debe leer la Biblia es porque es un deber. Es un deber leer la Biblia. Es un deber del creyente leer Primero de Reyes y los demás libros. Es un deber. Y me pego nuevamente, hermanos, a esa frase de ese gran pastor que ya partió, que dice lo siguiente: si la Biblia fuese el libro más aburrido, insípido y menos interesante del mundo, y aparentemente irrelevante, aún así sería nuestro deber estudiarla. Si su estilo literario fuese torpe y confuso, el deber seguirá existiendo. Vivimos como seres humanos bajo una obligación por mandato divino de estudiar diligentemente la palabra de Dios. Él es nuestro soberano, es su palabra, y Él nos ordena que la estudiemos. Un deber, no es una opción. Si aún no ha empezado a responder a esa orden, entonces necesita usted pedirle a Dios que le perdone y tomar la resolución de llevar a cabo su deber desde este día en adelante. Si hay aquí alguien que no está leyendo, arrepiéntase. Arrepiéntete si no estás leyendo su palabra. Es un deber del creyente y del hombre leer. Dios manda que leamos su palabra. Y a la par de este hermoso deber, podemos ver que la razón por la que el cristiano lee la Biblia, o en este caso Primero de Reyes, es para ver a Cristo, para encontrarse con Cristo. ¿En dónde se encuentra Cristo? En esta narrativa. Está Cristo aquí. Y el cristiano es alguien apasionado por Cristo. Eso es un cristiano. Un cristiano no simplemente es alguien que va a la iglesia, es alguien que tiene a Cristo y que quiere a Cristo. Y va a la Biblia porque quiere encontrar a Cristo. Es como un minero que va al cerro, que es la Biblia, y escarba para encontrar tesoros. Y encuentra a Cristo, porque eso es lo que quiere. Cristo está aquí, hermanos. Así que si tú eres cristiano, lee este libro, vas a encontrar a Cristo. Teniendo ya eso, hermanos, ya habiéndoles dado estas razones, vamos a ir un poco a los datos generales, porque si ya tienen ese deseo, digan en sus corazones, sí, quiero leer este libro. Pero ahora quiero darte algunos datos generales para que no te pierdas en este libro. Primero, hermanos, debo aclarar antes algo. Esto es solo en cuestión de términos, por si acaso, no es un dogma. Este libro, muchos dicen Primera de Reyes, ¿verdad? O Primero de Samuel, porque estamos acostumbrados a las cartas, ¿no? Primera carta a los Corintios, Segunda Corintios, tercera. Bueno, cuando se trata de libros, no se dice primera, sino se dice primero. Por eso, bueno, en mi caso, yo trato de decir primero, porque es el término correcto.
Pero vuelvo a decir, no es un dogma que ahora digamos, no, porque no digo primera, porque yo no digo primero estoy mal. No, no, no. Simplemente es una aclaración por si a alguien le gusta bien aclarar los términos. Ya, nada más, simplemente para la persona que tiene eso. En mi caso, me gusta decir primero. Y ya, pero no voy a obligar a alguien que diga primero. Si quieres decir primera, no hay problema. Segunda cosa que aclarar, este libro que estamos aquí meditando, hermanos, es el primer rollo del segundo de Reyes, es decir, es un solo libro. Primero y segundo de Reyes son un libro. Se ha dividido en dos, en el siglo II antes de Cristo, porque era un rollo bastante extenso, muy grande, y por lo extenso que era, se ha dividido en dos partes. Por eso tenemos primero de Reyes, segundo de Reyes. Lo mismo que primero de Samuel y segundo de Samuel, y lo mismo que vamos a ver en primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Solo es un rollo. Teniendo eso ya en cuenta, vamos al autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la fecha en la cual escribió el autor? ¿Quién es la audiencia? ¿Y cuál es el mensaje? Esas tres cosas vamos a meditar. El autor, es necesario, hermanos, buscar al autor. ¿Quién ha escrito este libro? ¿Y a quién ha escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y qué mensaje está dándonos este libro? Teniendo eso en mente, vamos a poder leer bien este libro. Primero, el autor. Bueno, hermanos, la tradición judía, como nosotros no somos de ese tiempo, pero la tradición judía ha mantenido como autor a Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías. Ustedes saben que tenemos la profecía de Jeremías, tenemos Lamentaciones, y también se le atribuye este libro, en este caso, junto los de Reyes, al profeta Jeremías. También los del Talmud, los judíos tienen el Talmud. En el Talmud son como interpretaciones de la Torá. Ellos estudiaban la Torá y tenían sus libros ahí, todos los escritos. Y en ahí ellos también atribuían a Jeremías como el autor. ¿Por qué? Porque este libro aproximadamente ha sido escrito en el 550 antes de Cristo. Casi en el siglo V antes de Cristo. Y en esas épocas Jeremías vivía. Ahora, teniendo ese dato, hermanos, ¿quién es la audiencia? Pues la audiencia, hermanos, es un pueblo, óiganlo bien, un pueblo que fue próspero, pero que ahora fue deportado y estaba en el exilio. Es un pueblo que había visto todo el desastre que pasó. El templo de Jerusalén, que era el orgullo de la nación, de los judíos, estaba destruido. Estos hombres que se creían la nación más poderosa, ahora estaban siendo exiliados, deportados por los babilónicos. Seguramente en el camino, tras la invasión, todo eso, murieron familiares, murieron personas, amigos. Un pueblo que está siendo deportado, sacado de ahí. Están en el exilio. Es un pueblo que posiblemente tras la desgracia que sufrieron pueden estar queriendo reclamarle a Dios. ¿Por qué nos pasa esto, Dios? ¿Acaso no somos tu nación? Podrían estar cada uno diciendo eso, como muchos de nosotros, ¿no? Que cuando viene la desgracia culpamos a Dios por las desgracias. ¿Por qué me pasa esto a mí? Para evitar eso, este libro fue escrito. Vean este libro. Vean cómo sus padres y los reyes han desobedecido a Dios y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Se entiende mucho mejor, ¿no? ¿Por qué razón fue escrito este libro? Una audiencia que estaba sufriendo las terribles consecuencias de su desobediencia. Para que no reclamen fue escrito este libro y más bien puedan ver algo a la luz de este libro. Pero esa es la audiencia. Tal vez algunos de ustedes puedan sentirse identificados. Seguramente aquí debe haber personas que están sufriendo las terribles catástrofes de sus malas decisiones. No lo sé. En su familia, en su hogar. No lo sé. Necesitan leer este libro. Pueden identificarse. Si tú estás ahorita pasando unas terribles consecuencias, tan terribles que no las puedes soportar, lee este libro, porque la audiencia que estaba en ese entonces estaba pasando por algo terrible
y se les escribieron este libro para ellos. ¿Y qué mensaje está transmitiendo este libro? ¿Cuál es el tema? Pues el tema son las consecuencias de la apostasía. Consecuencias de la apostasía. La palabra apostasía. Sin pistos, fe, sin confianza. No confiaron en Dios, siguieron sus propios caminos, ignoraron los caminos de Dios, dejaron su palabra. Eso es también apostasía. Hay un clímax fuerte de apostasía que conocemos, ¿no? Cuando alguien niega a Cristo. Eso lo entendemos. Niega las verdades de Cristo. Pero una forma leve de apostasía también es negar sus enseñanzas. Tal vez pueda haber personas, no niegan que Cristo es Rey, no niegan que Cristo es Señor, no niegan que Él es Salvador, pero algunas cosas no quieren seguir de Él. Eso es apostasía, negar, no seguir lo correcto. Eso es lo que trata de mostrar. Como Salomón sabía que no debía casarse con mujeres extranjeras, y él negó, no quiso, no escuchó. Como Roboam, a quien se le dio la palabra de Dios, da que debemos seguir el consejo, que no apoyarnos en nuestra propia prudencia, seguir el consejo de los ancianos, y no hizo eso. A tal punto, hermanos, que hasta un profeta de Dios, por favor, de Dios. Yo me rompí la cabeza con esa narrativa. No entendía por qué había esa narrativa. Está en el capítulo 13, versículo 21 al 22. Capítulo 13, ustedes van a quedar impactados con la narrativa ahí. Hay un profeta de Dios, que va ante el rey Jeroboam y le dice lo que va a pasar. Después de haber cumplido con lo que Dios le dijo, él se estaba yendo. Y un hombre que también dice que era profeta, se le acerca y le dice, ven a comer conmigo. Y él le dice, no, Dios me dijo que yo no voy a comer, no voy a posar acá, me tengo que ir. Y este hombre astutamente le dice, yo soy también profeta y Dios me ha dicho que puedes venir a comer. ¿Y qué hizo? Fue a comer con él. E inmediatamente ese profeta, ese anciano que le engañó, se levanta con una profecía por haber desobedecido a Dios. No vas a llegar a tu casa si no te van a matar. Estoy parafraseando en ese asunto, hermanos. Pero era un profeta de Dios quien le dijo, y después por desobedecer, por haber hecho caso a las palabras de ese varón, murió. ¿Por qué quiere hacer el autor esto? ¿Por qué está sacando esta historia? Es para que entiendan lo serio que es escuchar la voz de Dios y seguirla. Y que hay consecuencias terribles. ¿Qué consecuencias terribles sufrió ese profeta? Murió. Y les está diciendo con cada desobediencia las consecuencias que hay. Por eso están así. Por eso están así ustedes, por las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Ese es el tema, consecuencias. Espero que por lo menos eso se acuerden. Cada vez que lean, vean las consecuencias. Y evítenlas en sus vidas prácticas. Y no se quejen si es que van a sufrir por desobedecerla. Propósito: demostrar que la apostasía lleva al juicio. Alguien diría, ¿Dios me va a castigar en serio? ¿En serio Dios me va a castigar? Este libro te quiere demostrar que sí. Que si tú desobedeces, si tú no sigues sus instrucciones, sí te va a pasar. Ahorita sí puedes decir, no creo que pase eso. Este libro te muestra con cada narrativa y cada desobediencia que sí, Dios lleva al juicio. Vean Reyes capítulo 9. Nuevamente el versículo 6, el que hemos leído. Todavía no habían desobedecido. Estaban ahí. Estaban alegre el pueblo. El templo estaba ahí. El pueblo estaba fascinado por todo lo que Dios estaba bendiciendo. Y Dios les da una advertencia. Les dice, versículo 6, nuevamente. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos. Versículo 7, después de la desobediencia. ¿Qué dice el 7? Yo cortaré
yo echaré y se burlarán. Y eso estaban pasando. Estaban viviendo a flor de piel su desobediencia. Aquí está la advertencia. Pero ahí ese pueblo que estaba ya sufriendo las consecuencias, se están dando cuenta de que por sus desobediencias estaban sufriendo eso. Que Dios ejecuta su juicio cuando desobedecemos. Eso a su vez nos muestra, hermanos, la fidelidad de Dios. Muchos toman la fidelidad de Dios en el sentido positivo. Dios es fiel, es verdad, no voy a negar eso. A pesar de que somos pecadores, Dios es fiel. Pero también Dios es fiel, aparte de sus promesas, Él es fiel a sus advertencias. Él es fiel a sus advertencias. Él advierte, y si tú vas en contra de lo que Él advierte, te va a ir mal. Es más, hermanos, esto estábamos en Primero de Reyes. Vamos a Deuteronomio, lo que se ha leído. Lo que se ha leído en el tiempo de lectura. Capítulo 28. Versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tomen en cuenta eso. Dios les ha dado instrucciones y ahora les advierte, le dice, pero acontecerá si no oyeres mi voz. ¿Qué va a pasar? Dos cosas va a pasar, de manera general. Les va a ir mal en el sentido natural, va a haber catástrofes, enfermedades, sequías por su desobediencia, pero no solo eso. La segunda catástrofe que va a venir es que van a perder en las batallas. Y si siguen persistiendo en pecar, ¿qué va a pasar? Versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Dios les ha advertido, y ahora este pueblo está sufriendo las consecuencias. Este pueblo está diciendo, sí, Dios cumple sus advertencias. Y si aquí hay alguna persona que sabe alguna instrucción de parte de Dios y la desobedeces, no te va a ir bien. Dios es fiel al cumplir sus advertencias. Y cuando sufres las consecuencias, no culpes a Dios. Agaches la cabeza y veas cómo ahora se burlan de ti, como se estaban burlando de ese pueblo tras el horror que sufrieron. Dios cumple sus advertencias. Pero también, hermanos, Dios es fiel a su promesa que Él dio en Génesis capítulo 15 a Abraham. Que eso vamos a hablar un poco más adelante, pero también quiero que tengan en cuenta esa fidelidad. A pesar del pecado de ese pueblo, a pesar de lo que hicieron, a pesar de la deportación, aún así Dios sigue manteniendo una descendencia. Pero tengan en cuenta esta fidelidad de parte de Dios en cumplir sus advertencias. Fiel a su palabra, fiel a sus advertencias. La estructura, ¿cómo podemos dividir este libro de Primero de Reyes? Bueno, vuelvo a decir nuevamente, hermanos, otros pueden variar. No digo que no, otros tal vez en 3, en 4, no digo que esté mal. Pero por lo menos veo que en el Primero de Reyes se puede dividir fácilmente en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, reino unificado. El reino está uno, solo un reino. David y Salomón, un reino, hasta el capítulo 11. Capítulo 12 al 22, reino dividido. Se dividió el reino en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. Tengan en cuenta esto, hermanos, al momento de leer esta división. Capítulo 1 al 11, reino unificado. Capítulo 12 al 22, reino dividido. En mi barrio había una iglesia que aparentemente estaba creciendo muy bien. Empezaron a haber ciertos conflictos dentro de esa iglesia, de que tal pastor, qué sé yo, y todo eso, y se dividieron esa iglesia. Se dividieron en dos. En un barrio donde yo vivía y a unas cuantas cuadras la otra iglesia se abrió así. Una persona de esa iglesia, la primera, me decía,
Yo estoy alegre con Dios, dice. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es su alegría? Porque ahora hay 2 iglesias. Sí, nos hemos peleado, dice, ¿no? Pero Dios ha permitido esa pelea para que haya 2 iglesias. ¿Pueden imaginar su interpretación? ¿Pueden imaginar que aquí el pueblo igual puede pensar así, el reino dividido? Dios, bendito sea, nos dio 2 reinos. Es a partir de su desobediencia. Los que vivíamos ahí no pensábamos así. Los que vivíamos ahí, yo no asistía a la iglesia en ese entonces. Era una piedra de tropiezo para mí. Por eso yo no quiero ir a la iglesia. Miren cómo se pelean y se dividen. ¿Cómo voy a ir yo a una iglesia donde se van dividiendo? Somos motivo de burla por los no creyentes. Esto no debe ser una alegría aquí también. Espero que nadie interprete así esto de Primero de Reyes, que esta división es correcta. No es correcta. Fue a raíz de la desobediencia de un rey. Estaban sufriendo las consecuencias. Y al mismo tiempo, hermanos, quiero que puedan ver a Cristo en este libro de manera independiente, puedan ver a través de la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dijo Cristo más adelante? He aquí uno más que Salomón. Si Salomón era el conocido como el hombre más sabio, Cristo cuando estuvo acá, ¿qué dijo? He aquí uno más que Salomón, mayor que Salomón. Cuando tú veas a Salomón, no veas la parte negativa. Si vas a ver la sabiduría, que es digno de admirar también, no es para desechar, venga a tu mente, Cristo es mucho más sabio. Y aparte de Salomón, que sí demigró, que sí apostató, Cristo nunca hizo eso. Siempre vivió bajo la verdad. También los reyes, hermanos, pueden ser cada rey una sombra de Cristo. Cada rey que tú veas, estúdiala bien. Estás reflejando lo contrario de Cristo o mucho mejor que Cristo. En sus decisiones sabias, tú puedes ver, mi Señor es mucho mejor. En sus caídas, tú puedes ver que Cristo no cayó. Nos está llevando a ver y a buscar al verdadero rey este libro. Quiero a ese rey, quiero al rey, quiero mejor que este rey que estoy viendo y que estoy admirando. Tengo un rey que no haría como este rey acá. Cada rey te puede ayudar a enseñar algo de Cristo. Y de manera independiente, hermanos, ya ustedes saben, este libro está conectado desde Génesis, ¿no? Génesis 3:15, la promesa, ¿no?, de Dios. Los desechó. ¿Pero qué hizo a la par? Les prometió que vendría alguien. Alguien vendría a redimir de la caída. Alguien vendría a salvarlos del pecado. Alguien vendría, no sabían quién. Más adelante se dan cuenta que va a ser de Abraham. Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿De cuál va a ser? De Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿De cuál va a ser? Jacob. Jacob tiene 12 hijos. ¿De cuál va a ser? Judá. Y Judá tiene su descendencia, llega a David, de David a Salomón, de Salomón a Roboam, de Roboam a Abiam, de Abiam a Asa, de Asa a Josafat, de Josafat a Joram. Hasta ahí nos deja Primero de Reyes. Y ya va a llegar otros. Está descubriendo cada vez más de dónde va a venir el Mesías. Lo vamos a ver en Segundo de Reyes, de dónde más va a venir el Señor. Aunque algunos se quieran anticipar al ir a Mateo capítulo 1, ¿no? Ahí pueden ver también, si quieren, si les pica la curiosidad, puedan ir a Mateo capítulo 1. Bueno, hermanos, sé que ha sido un poco pesado, pero espero haya podido darles las razones necesarias para que lean el libro. Espero que los datos generales le puedan servir de mucho para poder estudiar el libro.
Permítanme terminar con esta ilustración. En nuestro país, hermanos, jamás hemos escuchado de un ciclón, ¿verdad? Ni siquiera algunos tal vez, ¿qué es eso? Dirían, ¿no? ¿Qué es eso, ciclón? Ciclón es como esos huracanes terribles que hay en el Caribe, pero en este caso es el donde más azota el Caribe. Son terribles. Algunos pueden ver desde el satélite, ¿no? Tú puedes ver cuán grande es un círculo y ves un ojo, porque está girando alrededor y en el medio está vacío, tranquilo está. Alrededor está haciendo estragos. Cuando estuve en el país de República Dominicana, donde vienen esos, vino el huracán Irma, el huracán María, el huracán José. Vinieron esos huracanes y les pusieron esos nombres. El huracán Irma estaba viniendo, ya menos mal, uno ya tiene los satélites para poder ver cómo está avanzando. Categoría 4, categoría 5 es la más terrible. Y la que estaba viniendo era categoría 5. Uno no sabe, porque si toca tierra, hace estragos ese huracán. Hizo estragos con Puerto Rico. Entró a Puerto Rico y hizo estragos. El huracán María, pero el huracán Irma estaba más cerca de República. Con el pastor con el que estaba allá, ¿qué hicimos? Fuimos a tapizar las ventanas porque el viento es fuerte y ramas salen y empiezan a perforar paredes, ventanas, entonces empezamos a tapizar. Y una de las cosas que me llamaba la atención de las construcciones de ese lugar eran cementos, o sea, ladrillos, no usan ladrillos. Se pueden reír de nuestro ladrillo, hermanos. No quiere decir que sea malo la construcción que hacemos, es que ellos usan asbesto, cemento, como ladrillo, cemento. Bien firme. ¿Por qué? Porque esos huracanes una vez al año siempre a veces pasan y amenazan. Y las casas deben estar firmes, deben estar bien construidas. Menos mal, cuando yo estuve allá, pasó a 200 kilómetros del país. E igual hizo estragos. Árboles caídos, botados, un árbol cayó a la pared de una casa. Y escuchabas en las noticias otras casas destrozadas. Yo decía, ¿por qué si a nosotros no nos pasó nada? Porque la casa del pastor tenía esa estructura, de ese diseño de ladrillo, de asbesto, pero las otras no era de extrañar, eran de madera. Entonces el viento lo desmoronó, destrozó. Hay terribles consecuencias cuando uno no construye bien su casa. Ellos saben muy bien eso. Es negligencia de algunos que a pesar de que no pasa nada y construyen sus casas mal. Si las personas buscan medios necesarios para evitar esas catástrofes, porque veo cómo construyen bien, ¿cuánto más los creyentes deberíamos seguir diligentemente las instrucciones de Dios para evitar esas terribles consecuencias? Las consecuencias terribles en el matrimonio, las consecuencias terribles en la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa. Si tan solo siguiéramos diligentemente las instrucciones que Dios nos da. Pero somos obstinados y no hacemos caso. Y cuando venga la catástrofe y sufras las consecuencias, no te quejes. No te quejes. Estás sufriendo simplemente las consecuencias de tu desobediencia. Dios es fiel. Por eso, hermano, hermana, ¿qué vas a hacer con las instrucciones de Dios? ¿Qué vas a hacer? En esta iglesia te están enseñando cada vez más instrucciones. En Proverbios te van a enseñar muchas instrucciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo mismo que hicieron ese pueblo? ¿Lo mismo que hicieron los reyes, la nación? ¿Lo mismo que ves lo que vas a ver en estas historias? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Vas a negar? ¿Vas a seguir más bien tu malvado corazón en vez de seguir las instrucciones de Dios? ¿Qué vas a hacer? Si vas a hacer eso, no te quejes. Y si alguno aquí ya está sufriendo la catástrofe, ya está sufriendo lastimosamente la catástrofe de no haber seguido las instrucciones de Dios, en Segundo de Reyes, que vamos a estudiar de aquí a unas semanas, capítulo 17-13 dice:
volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Volveos, dice Dios. Si estás sufriendo la catástrofe, vuélvete. Vuélvete. La palabra volver en el hebreo es shub, y esa también se traduce como arrepiéntete. Y es el mismo llamado que Cristo hace a las personas. Arrepiéntanse. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete. ¿Estás sufriendo la catástrofe? Sí, hay tiempo todavía. Arrepiéntete. Vuélvete. Vuélvete de tus malos caminos. Guarda los mandamientos y sus ordenanzas. Arrepiéntete. Y ve a Cristo, que es amplio en perdonar y restaurar. Arrepiéntete, aún hay tiempo. Y si aquí hay algún amigo o amiga que no conoce al Señor, y en tu corazón dices, porque no has seguido las instrucciones de Dios, dices, yo no he seguido las instrucciones de Dios y no me ha pasado nada. No he sufrido ninguna catástrofe, yo no he seguido ninguna instrucción de Dios y no estoy sufriendo las consecuencias. Es probable que eso pase, que en esta vida no sufras, es verdad. Hay muchas personas que no siguen las instrucciones de Dios y no les va mal, les va bien, están bien. Pero cuando mueras va a ser una triste catástrofe. Cuando mueras va a ser una lamentación continua. Un padre a quien se le estaba compartiendo el Evangelio, se le estaba queriendo decir que se arrepienta, que ponga su fe en Cristo. Este hombre decía, no me hables de eso, yo ya estoy realizado. Yo he trabajado diligentemente para mis hijos me aman. Uno es doctor, el otro abogado, el otro ingeniero, el otro va a salir a arquitectura. Me quieren mis hijos. Yo estoy bien, yo no necesito eso. En otras palabras, yo no tengo ninguna catástrofe. ¿Qué le dijo el pastor a este hombre, a este padre? Has fracasado como padre, le dijo. Se sorprendió este padre. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? ¿Cuántos años vas a vivir? ¿40? 50 años pondremos. 50 años tus hijos te van a agradecer. 50 años te van a decir, papi, gracias por habernos hecho trabajar, estudiar. Gracias por esto, gracias papi. 50 años. Y vas a morir tú y tus hijos. Y allá en el infierno, en la terrible catástrofe, todos los días tus hijos te van a decir, ¿por qué nunca me has hablado del Evangelio? ¿Por qué nunca me has hablado de las instrucciones de Dios? Ahora estamos padeciendo acá por tu negligencia, todos los días, toda la eternidad, recibiendo ese reproche de tus hijos. Sí, ahorita no vas a recibir ningún reproche, ahora no vas a recibir ninguna catástrofe. ¡Ay de ti! Pero es terrible que no te pase nada ahora. Por lo menos las catástrofes nos ayudan a recapacitar. Estas catástrofes son de bendición para muchos de nosotros. Nos hacen recapacitar de cómo estamos delante de Dios. Fue una bendición para el pueblo de Israel, que estaba sufriendo la catástrofe de su desobediencia. Aún tenían esperanza. Pero personas que no están sufriendo esa catástrofe, que se jactan en sus corazones, sigan jactándose, sigan haciendo eso, sigan menospreciando la ley de Dios. Pero va a llegar el día en el que van a morir. Terrible catástrofe les espera. Toda una eternidad por lo que hicieron contra Dios. Ahora tienen esperanza. Arrepiéntanse antes de que venga ese día. Arrepiéntanse, volveos nuevamente. Y hay una frase que no he leído y no he comentado que ahora quiero poner para terminar. El profeta Elías le dijo al pueblo estas palabras. Yo lo voy a parafrasear por si acaso, hermanos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Cristo es Rey, seguidle. Y si este mundo, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. ¿A quién van a obedecer? ¿A quién van a seguir, hermanos? A este mundo.
o a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Van a guardar silencio? Vamos a orar. Padre amado, hemos expuesto parte de tu palabra. Señor, hemos visto que había un pueblo atrás que estaba sufriendo las terribles catástrofes de su desobediencia a ti. Un pueblo que quizás estaba quejando y no estaba viendo las terribles consecuencias de su maldad. No permitas que nosotros caigamos en eso, Señor. Si hoy estamos sufriendo las terribles catástrofes, perdónanos. Permítenos volver a ti, escuchando este llamado de volvernos a ti y escuchar, Señor, tu palabra. No permitas que apostatemos, que dejemos tu palabra, tus leyes, tus instrucciones. Ayúdanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, que falla contra ti. Ayúdanos a seguir tus instrucciones. Ayúdanos a tomar muy en serio las duras advertencias que tú das. Cuán fiel eres tú a tus advertencias. Pero también sabemos que eres fiel en perdonarnos si nos volvemos a ti en arrepentimiento y fe. Te ruego por aquellas personas que aún están acá, que se jactan en sus corazones, Señor, que puedan arrepentirse, Señor, que puedan temblar ante ese duro castigo que les espera cuando mueran. No permitas que se vayan sin arrepentirse de sus pecados y confiar en tu Hijo. Por favor, Padre, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén.